Bueno, bienvenidos a todos. Es un gozo poder compartir esta reunión con ustedes y poder percibir la unidad a pesar de estar físicamente distantes. Pero lo maravilloso es que estamos espiritualmente unidos y esta unidad es una idea de Dios y verdaderamente se disfruta cada domingo. Así que les invito en esta mañana a que busquen sus Biblias y que abran en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 21. Seguimos desarrollando esta serie del libro de los Hechos y en esta mañana vamos a hablar de la misión y la oración. La misión y la oración. Y vamos a basarnos en Hechos, el capítulo 21. Solo vamos a tomar un versículo, pero para el conocimiento de los sucesos vamos a leer todo el pasaje. Dice así la palabra del Señor en Hechos 21:1: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, perdón hermanos, estoy con la garganta un tanto tomada. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén
Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres que hay, pues. La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡que muera Pablo! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo,
y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Hasta aquí nomás leemos. Este es el capítulo que nos convoca hoy. Y mis amados hermanos, cuando leemos este capítulo, llega a nosotros esta pregunta: ¿qué hay en la vida de Pablo para que él pueda vivir de esta manera? Andando por todo el mundo, misionando, llevando el evangelio, como un hidalgo, como un guerrero valiente de la fe, sin que nada lo detenga. ¿Qué hay en la vida de Pablo? ¿Cuál fue el secreto en la vida de ellos para que el ministerio de la misión pudiese ser tan efectivo? Y verdaderamente podemos encontrar una respuesta a esta pregunta. Yo te invito que en esta mañana vuelvas a considerar el versículo 5. Dice así: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. ¿Sabes, mi amado hermano? Si tú quieres contestarte la pregunta de por qué ellos vivieron el ministerio de esta manera, la respuesta es porque fueron hombres de oración. En esta mañana vamos a hablar, como te he dicho, la misión y la oración. Y quiero compartir contigo 4 aspectos. El primero de ellos, el concepto errado sobre la oración. El segundo, el concepto acertado sobre la oración. El tercer aspecto del sermón va a ser los elementos de la oración aprobada. Y el cuarto, los resultados de la oración aprobada. Como les he dicho, cuando él tuvo que abandonar a los hermanos en aquella ciudad, lo que hicieron fue llegar a la playa y antes de despedirse, porque ya él salía para nunca más volverles a ver, y él les aclara y les dice: ustedes no verán más mi rostro. Él se encamina para ir a Jerusalén, donde sabe que le espera verdadero sufrimiento y persecución. Sin embargo, él, lleno de Dios, sale para seguir cumpliendo su ministerio. Pero en el medio él deja sentado el precedente de esta fortaleza que a él lo lleva. El cimiento que lo impulsa es su vida de oración. Ellos se ponen de rodillas en la playa y oran antes de despedirse. Luego se abrazan, ellos salen para seguir su viaje misionero, y los hermanos de aquel lugar, los discípulos, con aquel testimonio de fortaleza, de disposición, apoyada en la oración verdadera, se vuelven a sus casas. Pero mis amados hermanos, la palabra nos deja ver que este es el verdadero apoyo, el cimiento de un cristiano que es triunfante en las misiones. Lleva una vida de oración. Sin embargo, en nuestros días hay un concepto errado sobre la oración. Y provoca la frustración de muchos creyentes y debilita la vida personal, la vida matrimonial, la vida congregacional y la vida de las misiones. Hoy creemos que la oración debemos practicarla para comprobar cómo funciona la oración y poder observar sus resultados. No entendemos ¿para qué fue verdaderamente diseñada la oración? Hoy la oración es para la mayoría concebida como un último recurso, como un elemento de salvataje cuando ya han fracasado todos los intentos personales y voluntarios para solucionar conflictos o problemas de la vida diaria. Lamentablemente hoy la oración se ha convertido para nosotros como un medio para alcanzar un fin.
Normalmente la oración es para la mayoría de los cristianos como aquel canal o como aquel medio para el cual pueden satisfacer sus deseos egoístas. Deseos que tienden a satisfacer necesidades personales. Quiero decirte que este es el concepto errado de la oración. Quiero llamarte en esta mañana a considerar cómo está siendo tu vida de oración. Y si en esta mañana la oración para ti es justamente un medio por el cual Dios tiene que satisfacer tus necesidades, quiero decirte que esta es una oración egocéntrica, egoísta, que no tendrá poder de fundamento y de cimiento para tu vida ministerial. Este tipo de oración está recorriendo toda la Biblia y el problema del concepto equivocado de la oración lo encontramos en toda la Escritura. Podemos ver en el Nuevo Testamento, en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, lo que nos dice la palabra con respecto al concepto equivocado sobre la oración. Acompáñame a Santiago, el capítulo 4. Dice así la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, el versículo 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pero ¿cómo si lloro? Sí, pero eso no es pedir. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pero si lloro, pero eso es pedir mal. ¿Y por qué pido mal? Para gastar en vuestros deleites. Santiago está mostrando allí justamente el concepto errado sobre la oración. Y está mostrando que el motivo por el cual había serios conflictos en la relación entre ellos era justamente porque sus corazones egocéntricos, enfocados en conseguir la satisfacción de sus deleites y deseos, utilizaban la oración como un canal, como un medio para comprobar el poder y la eficacia que ella tenía. Pero en realidad estaban ellos enfocados en la satisfacción de sus propios deseos. Amados, la oración no fue diseñada por Dios como un canal para la satisfacción de deseos personales. La oración no fue diseñada por Dios para que la persona compruebe si realmente Dios es el Dios al cual él cree. Lamentablemente, la oración es causa de frustración para todos los cristianos que la malinterpretan. Sin embargo, vemos que el cimiento de la obra misionera y que el móvil que llevaba a estos grandes hombres de fe a desarrollar la misión de una manera efectiva fue que llevaron una vida de oración acertada. Cuando Pablo se despedía de ellos, su testimonio fue: se hincó en la playa, dejó la marca de sus rodillas en la arena y él oró y luego se despidió de ellos. Mis amados hermanos, recorriendo la Biblia, en el Antiguo Testamento podemos encontrar cómo este problema de la mala interpretación de la oración y del concepto errado de la oración está impreso en la Biblia. Acompáñame a Génesis capítulo 28 y vamos a observar una oración de este tipo, totalmente desenfocada, que proviene de una persona que pretende tratar con Dios, pero lo hace de una manera equivocada. Y vamos a observar cuáles son los errores que se observan aquí. Y debemos entender que nuestra misión está apoyada en una vida de oración aprobada. Si no hay una vida de oración en la iglesia bíblica, verdaderamente la misión será débil.
La palabra de Dios está mostrándonos en Génesis 28, el versículo 20, la manera en que fracasa Jacob cuando él pretende tratar con Dios de una manera equivocada y ora haciendo un pacto con Dios, pero totalmente reprobado. Dice así Génesis 28, 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y si me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aparentemente, cuando leemos esta oración, decimos: qué hombre más dependiente de Dios. Sin embargo, esta oración es una oración que presenta una mala concepción de ella. Es una oración que es condicionada. Él está tratando de hacer un pacto con Dios, imponiéndole él las condiciones, porque malinterpreta el sentido real para lo cual fue diseñada la oración. En primer lugar, podemos observar las condiciones de Jacob, un patriarca que aún no sabe tratar con Dios. En primer lugar, le dice: si tú vas conmigo, es decir, al camino lo propongo yo, vos me tenés que acompañar. En segundo lugar, si tú me proteges y haces como yo quiero. Él le dice: y me guardares en este viaje en que voy. Soy yo el que lo propongo. Y tú tienes que mostrarte guardándome. Si tú haces como a mí me parece. Esa es la segunda condición. En tercer lugar, él dice: si tú me das pan y vestido, si realmente me das todo lo que yo necesito, si estoy cómodo en mi voluntad. La cuarta condición: si todo me sale bien, y no solamente que voy, sino también que puedo volver a la casa de mi padre. Si todo esto está de acuerdo a como lo tengo planificado, y si volviera en paz a casa de mi padre, y ahora vienen las promesas, entonces te voy a considerar Dios. Nefasto, caótico, tremendo, terrible. La condición es: yo te voy a considerar Dios si primeramente tú haces todo lo que yo te pido. En segundo lugar, le dice: bueno, si todo se da como yo te lo pido, y si realmente por mi oración y mi trato contigo tú me favoreces en mi propuesta, entonces yo con esta piedra voy a edificar templo. Entonces sí, te voy a rendir culto, te voy a adorar como Dios cuando tú me des lo que yo te pido. Y en tercer lugar dice: aparte, si yo veo que tú haces como yo te pido, hasta te voy a dar mi dinero. Voy a diezmar. Te voy a dar ofrenda. Y tú puedes decir: pero era Jacob. Sí, era Jacob. Pero él no entendía el verdadero sentido de la oración. Y su pacto fue un pacto netamente carnal, apoyado en su propio egocentrismo. Mi amado hermano, debemos comprender que esta es la oración que no debemos orar. Jacob es el modelo del trato para con Dios que no debemos copiar. Es necesario que entendamos que la oración no está diseñada para que sea un canal o un móvil para la satisfacción personal. Entonces, debemos comprender, mis amados, que en esta mañana somos llamados a arrepentirnos de corazón si venimos practicando una vida de oración egocéntrica e interesada. Puedes ver cómo los distintos movimientos y grupos denominados iglesias utilizan la oración en este tiempo moderno para desafiar a Dios.
y le imponen a Dios que se manifieste y que se muestre para que evidencie su poder. Sin embargo, el propósito es justamente que satisfaga sus deseos. El Evangelio de la Prosperidad y todos estos grupos que pretenden deformar justamente la vida de oración y le exigen a Dios que se manifieste y que hagan lo que ellos quieren. A tal punto que se hizo viral una expresión tremenda, tristísima, de una persona que le imponía a Dios que actúe de cierta forma y para colmo le decía que no aceptaba un no de parte de él como respuesta. El diablo está jugando con los que creen que oran, pero en realidad no entienden qué es la oración, para qué es la oración y cómo debe ser la oración, un pilar y un sostén para la vida de las misiones en una iglesia bíblica. Entonces pasamos al segundo punto. El concepto acertado sobre la oración. Pablo se postra. Él deja el testimonio mostrando que el apoyo de su vida está en Dios, que verdaderamente no es él quien se mueve, que las fuerzas para poder continuar el viaje misionero, soportar justamente el impacto emocional que le provoca dejar a cada grupo de creyentes y seguir su viaje sabiendo que les esperan torturas, prisiones, el intento desaforado para matarlo, la persecución, el odio de la religión judía. Sin embargo, él se postra y él ora. Ese es el móvil, ese es el motor, esa es la fortaleza que está impulsando a Pablo a llevar una vida misionera edificante para la gloria de Dios. El concepto acertado de la oración es tener en claro que Dios ha diseñado la oración no para que sea un medio para nuestra gloria, sino que la oración es diseñada como un medio para que Él muestre su gloria. Nuestra oración es acertada cuando reconocemos que ella manifiesta la gloria majestuosa de Dios. Y manifestamos por ella que estamos sumisos a Él. La oración bíblica aprobada, la verdadera oración, la que Dios diseñó como una fortaleza para el corazón de sus hijos, es la oración que está totalmente centrada en la gloria de Dios. Acompáñame a San Juan el capítulo 14 y el versículo 13 para que veas realmente cómo el Señor mostró esta verdad. Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y el versículo 13. Dice así la palabra de Dios: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Evidentemente el Señor está mostrando que la oración apunta a dar gloria al Padre. La oración que verdaderamente es aprobada es la oración que glorifica al Padre. Y esto es lo que el Señor está diciendo. El concepto acertado sobre la oración es que debe ser un móvil para la gloria de Dios. Un canal que exprese la gloria de Dios, los atributos de Dios, el carácter de Dios, lo que significa la persona de Dios. Porque en realidad esta es la oración que justifica que esa persona que está orando tiene relación con el Dios vivo y verdadero. Entonces, la palabra nos muestra que la oración fue hecha justamente para glorificar a Dios. Este es el concepto acertado sobre la oración. Y si queremos ver en contraposición al nefasto tipo de oración de Jacob, podemos encontrar en la Biblia a una persona que oró verdaderamente de manera acertada. Y yo te pido que me acompañes al libro del profeta Daniel.
El libro del profeta Daniel, el capítulo 9, podemos observar allí una oración acertada. Vamos a leer algunos versículos sobre esta oración. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, en el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, y que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. La exaltación de la grandeza de Dios, la proclamación de la autoridad de Dios, que guardas el pacto y la misericordia, la proclamación de la fidelidad de Dios. Que sigue diciendo, con los que te aman y guardan tus mandamientos, la proclamación del propósito salvador de Dios. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Versículos 21 en adelante, posterior a que él proclama el nombre de Dios, manifestando en la oración la grandeza del nombre de Dios, la fidelidad del nombre de Dios, la salvación como propósito de Dios. Y en la medida en que él reconoce humilde y humillado su pecado y pide perdón, en el versículo 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esta es la oración que es practicada con un concepto claro. Daniel es el modelo de oración de un creyente que verdaderamente entiende quién es Dios. Él no ora como Jacob. Él ora proclamando el nombre de Dios y mostrando que comprende quién es Dios, cuál es su plan, y se humilla ante la gloria de su majestad. Amado hermano, este es el propósito que tiene la oración. Y este es el motivo por el cual muchos creyentes pretenden ejercer sus ministerios y salir a las misiones solamente experimentando frustración. Es que no tienen en claro el concepto de Dios y por ende no tienen en claro el concepto de la oración. La oración no ha sido diseñada para la satisfacción personal, ha sido diseñada como un canal, un móvil para que Dios muestre su gloria. Entonces, la palabra nos muestra en la vida de Daniel esta verdad. Yo te propongo en esta mañana a que tú puedas, delante del Señor, revisar el concepto de tu oración. Si verdaderamente tu oración es cada mañana, cada momento en el que tú la practicas, con el propósito de expresarle a Dios la comprensión clara que tú tienes de Él. Debes entender que en la oración clara se encuentra la verdadera fortaleza para soportar los embates de la misión. Es por eso que vamos a hablar del tercer punto, los elementos de la oración aprobada.
Pablo se hinca de rodillas, él deja el testimonio de una oración a Dios. Pero no solamente muestra que él ora, sino que él muestra que la oración en su relación con Dios es el móvil, es la fortaleza para que él actúe como actúa. Nada lo detiene. Los hermanos reciben por el Espíritu Santo que Pablo va a ser torturado en Jerusalén, va a ser prendido y tratan de frenarlo, pero Pablo muestra por la oración que él tiene el poder en su corazón y la fortaleza para que nada lo detenga. Evidentemente, Pablo es un cristiano que tiene en claro el concepto de la oración. Él da gloria a Dios. Él está rendido ante el plan divino de Dios de expandir el reino en medio de los hombres. Y él es un hombre de oración. En esta mañana quiero llamarte a la reflexión y preguntarte, mi amado, ¿cómo está este medio de gracia en tu vida? ¿Llevas una vida de oración? ¿Es la oración tu práctica cada mañana? ¿Es la oración que reconoce la gloria de Dios y que le expresa a Dios sus atributos y que se rinde en arrepentimiento y en humillación cada mañana la fortaleza de tu vida? ¿O solamente estás en una iglesia bíblica con el concepto de que es bueno orar y de que hay que orar? Todos sabemos este concepto, pero el poder que provoca una vida de oración aprobada no se lo experimenta hasta que la práctica de la oración no es concreta, resuelta, disciplinada en la vida de cada hijo de Dios. Los elementos de la oración aprobada. Acompáñame a San Mateo capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 5 al 13. Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, desde el versículo 5 al 13. Y tú me dirás, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago con mi vida de oración? Revisa tu vida de oración. Revisa si has entendido el concepto escritural de la oración. Revisa si estás tratando de tratar con Dios, valga la redundancia, de una manera egocéntrica. Yo voy a Dios para que me resuelva la complicación. Arranco el día pensando la vida como yo quiero, descuidando los medios de la gracia, descuidando la lectura, descuidando la oración. Y cuando se me complica la vida por mi propia dureza y negligencia, como el último recurso, buscando allá a lo mejor una solución, como Jacob hace, pretendes tratar con Dios de una manera interesada y entonces buscas al Señor para que te saque del agua. Buscas al Señor para que Él resuelva el problema de tu propia dureza de corazón. ¿Qué debo hacer, hermano, entonces? Pide perdón en esta mañana. Esa es la mejor oración. Pide perdón por orar mal. Pide perdón por tratar mal con el Señor. Entiende que el modelo de oración es la oración de Daniel, no la oración de Jacob. Tú debes orar mostrándole a Dios que estás humillado ante la gloria de su majestad. La oración fue diseñada para que Dios reciba de sus hijos la verdadera expresión de quién es Él. Toda la oración tiene que estar enfocada en la gloria de Dios. ¿Qué haces en esta mañana? Proponete comenzar una vida de verdadera oración, sin descuidar este medio de gracia, como lo vienes haciendo hasta el día de hoy. Los elementos de la oración aprobada es el tercer punto de nuestro sermón. Vamos a ver San Mateo, capítulo 6, desde el versículo 5 al 13. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mis amados hermanos, Pablo fue justamente enseñado en este modelo de oración, porque es el modelo de oración que el Señor transmitió a sus discípulos, y no lo transmitió como una oración que está puesta en una plantilla para que sea repetida en forma de rezo, como se lo practica hoy en la religión pagana, sino que lo transmitió para que comprendamos el verdadero sentido para lo cual la oración fue diseñada. Y el verdadero sentido para lo cual la oración fue diseñada es para mostrar la gloria de Dios. Cristo está enseñando justamente a sus discípulos cuál es la manera en la que deben tratar con Dios en oración. Él lo está haciendo porque está corrigiendo justamente patrones de oración de un pueblo judío religioso, frío, que está apartado de Dios y que no se ajusta a los estándares del reino de los cielos. No se ajusta a los estándares del reino de los cielos, ni en su manera de vivir. Por eso él viene tratando justamente sobre problemas tremendos que había en la sociedad judía, que era religiosa, en donde estaba la doctrina de los fariseos y la de los saduceos, y que manifestaban verdadero caos en su manera de vivir, porque no se ajustaban a los estándares del reino, porque no habían entendido lo que significaba la vida en el reino, porque no eran salvos, porque rechazaban a Dios, y ellos vivían mal en el matrimonio, y vivían mal su vida de relación con Dios, y vivían mal su vida de relación con los demás. Y el Señor viene tratando de todos estos pecados y viene mostrando que también en la oración ellos no se ajustan a los estándares del reino. Esta no es la oración de los miembros de la comunidad del nuevo pacto. Esta no es la oración de aquellos que están en el reino de Dios. Y les dice cuáles son sus verdaderos defectos. En primer lugar, el versículo 5 dice: la oración que proviene de alguien que tiene a Dios y que conoce a Dios no es una oración hipócrita. Por eso Él les dice: no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las calles y puestos de pie. A la larga les está diciendo: ¿saben dónde está el pecado de los que no tienen a Dios y quieren con la oración mostrar que son espirituales? Quieren con la oración hacerse ver para ser vistos. Son hipócritas. No aman a Dios, no se rinden a Dios, no tienen su vida inclinada a la gloria de Dios, pero oran de una manera hipócrita. Y el Señor les dice: esta no es la oración de los miembros de la comunidad del pacto, los que pertenecen al reino. Pablo, expandiendo el reino de los cielos, se hincó de rodillas en la playa y mostró que tenía en claro lo que significa orar como un hijo del reino. Y yo en esta mañana te invito a que tú revises si esta no es una de las marcas de tu vida de oración. No seáis como los hipócritas. A veces estamos en lugares en donde hay una agrupación de creyentes y podemos escuchar oraciones recitadas que pretenden más vale mostrarle a Dios que la persona que está orando tiene una gran espiritualidad, como si el Señor no leyera el corazón de cada uno antes de que se empiece a balbucear una sola palabra.
El Señor está llevándolos a entender lo que significa la verdadera relación entre Dios como Padre y un convertido como hijo. El Padre sabe todo, el Padre es Dios, es omnisciente. Él lee el corazón, la mente y conoce las palabras antes de que sean dichas. Y esta es la primera corrección. De nada sirve la vida de oración si en la oración no se manifiesta la verdadera comunión con el Dios Todopoderoso. No seáis como los hipócritas. Versículo 7. ¿Qué corrige el Señor en la oración de ellos? El Señor está corrigiendo la repetición a la cual estaban acostumbrados en las culturas paganas. Repeticiones de ciertos dichos y rezos a los dioses paganos. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Los gentiles, los que practicaban justamente la adoración a los dioses griegos, paganos, ellos hacían repeticiones. Y los judíos que hablaban de conocer a Dios, hacían lo mismo. Repetían, balbuceaban expresiones que no tenían sentido, no entendían la oración. Pero si tú eres un miembro de la comunidad del pacto, tú eres hijo de Dios, tú debes comprender el verdadero sentido de la oración. La oración apunta a la gloria de Dios porque muestra que el que está hablando es un hijo de ese Padre al cual está orando. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Entonces, Él corrige la repetición. No es un rezo, es una expresión vivida que le manifiesta a Dios la verdadera comprensión que el Hijo tiene de su propio Padre. En tercer lugar, ¿qué corrige el Señor cuando enseña la manera en la que se debe orar y muestra justamente los elementos de la oración aprobada? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Es como que en sus repeticiones ellos empezaban a decirle a Dios, a informarle a Dios las cosas que necesitaban. Entonces, lo que el Señor está corrigiendo es esto. El Señor no quiere escuchar, el Padre no quiere escuchar repeticiones, sino quiere escuchar expresiones de un hijo que le adora y le reconoce. La oración es para exaltar la gloria de Dios, no para informarle a Dios de mis necesidades. El Padre, dice Él, sabe de qué cosa tenéis necesidad. Y a veces estamos en grupos orando y comenzamos a escuchar personas que le empiezan a contar a Dios todas las cosas y le informan con lujos de detalles. Hermano, me temo que aún no hemos entendido que Dios sabe todos esos detalles y está esperando que como hijo realmente nos rindamos en humillación, en arrepentimiento, en confesión y que comencemos a proclamar la comprensión clara que tenemos de quién es Él en la oración. Es por eso que el Señor muestra el modelo de oración, no como un molde que deba ser repetido de una manera fría, sino como una enseñanza clara de los elementos de la oración verdadera. Entonces, cuando Él los corrige, Él comienza a decirles, vosotros pues oraréis así. Esta es la oración, estos son los elementos de la oración de Pablo, estos son los elementos de la oración apostólica, estos son los elementos de la oración de los hijos del reino. Y los elementos de la oración de los hijos del reino comienzan justamente con la proclamación de la gloria de Dios. ¿En qué sentido? Él dice, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. El primer elemento de una oración aprobada es el reconocimiento de la paternidad de Dios. Dios es el Padre de sus hijos. Él es el Padre soberano. La oración aprobada que proviene de un corazón que entiende el motivo por el cual fue diseñada la oración, le expresa a Dios el concepto claro de relación paternal. Él es el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos.
Él es el Padre amoroso. Él es el Padre que ha querido hacer a hombres y a mujeres hijos suyos y que los ha acercado a sí mismo a través de su Hijo amado, Jesucristo, haciéndolos a ellos hermanos de su propio Hijo natural, para que adoptados en la familia puedan conocer y puedan participar justamente de esta familia celestial y gloriosa de la cual somos parte. Dios es nuestro Padre. ¿Y qué significa eso? Que cuando nosotros oramos debemos expresar la comprensión de su paternalidad sobre nosotros. Él es el Padre Todopoderoso que verdaderamente habita en los cielos. Por eso es que el Señor recalca, este es el elemento de la oración aprobada. Él está en los cielos, es la expresión que manifiesta que yo entiendo que Él tiene todo recurso para glorificar su nombre, haciendo su voluntad en mi vida. Yo debo descansar que Él es mi Padre y que Él puede contra todo lo que yo no puedo y rendirme ante Él, porque Él es mi Dios. El primer elemento de la oración aprobada es la expresión de la paternidad de Dios. El segundo, justamente, y antes quisiera recalcar la expresión de Pedro. Pedro lo entiende y lo enseña en su primera epístola, el capítulo 5, el versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro vuelve a mostrar que la oración debe contener el elemento de la comprensión de la paternidad de Dios. Él tiene cuidado de vosotros. En segundo lugar, el Señor enseña que el elemento de la oración aprobada es el siguiente: santificado sea tu nombre. Es el reconocimiento de la prioridad de Dios en la oración. Normalmente tú puedes descubrir qué grado de comprensión hay de la oración cuando tú escuchas a otro orar. Comienzan las oraciones con largas listas de pedidos y de necesidades, pero en ningún momento se dio prioridad a la manifestación del nombre de Dios. Si tú recuerdas, la oración de Daniel es la oración que en primera instancia, como prioridad, exaltó el nombre de Dios, porque en realidad hay una comprensión de su persona. Para nosotros hablar del nombre de una persona es simplemente nombrarla y poder individualizarla entre otros seres humanos que están en la sociedad. Tal persona se llama con este nombre y este apellido. Sin embargo, las Escrituras no hablan del nombre de esta manera. El nombre justamente habla de la persona. Y el Señor está mostrando que es necesario en la oración verdadera entender el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. El hecho de que el Señor enseña que la oración debe expresar el nombre de Dios significa que la persona que ora comprende quién es Dios por los hechos que Él ha manifestado. El Salmo 9:10 dice, los que conocen tu nombre confiarán en ti. Es necesario que entendamos justamente que la expresión santificado sea tu nombre proviene de alguien que entiende quién es Dios. El conocer el nombre de Dios es conocer sus hechos, la gloria de su persona, el conjunto y la suma de sus atributos puestos en práctica, influyendo sobre tu vida. Entonces, cuando tú entiendes que este es el Dios todopoderoso, glorioso, digno de ser adorado, el que es santo, el que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, tú te rindes a Él y le dices, Señor, santificado sea tu nombre. Verdaderamente, esta es la expresión de los ángeles cuando en Isaías capítulo 6 podemos ver cómo expresaban, Santo, 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 eres tú, Jehová de los ejércitos. Es la oración aún de los que le adoran y de los que le reconocen en los cielos.
El mismo Señor en San Juan 17:6, Él dice, yo he dado a conocer a los hombres tu nombre y lo daré a conocer aún. Es el nombre de Dios el que debe ser exaltado prioritariamente en nuestras oraciones aprobadas. No solamente el reconocimiento, la exaltación de su paternidad, como una expresión de que yo creo en su poder y en su ocupación sobre mi vida, porque soy su hijo. Es el tener prioridad de exaltar los atributos de Él en una adoración clara y sincera en cada momento de la oración. En tercer lugar, el Señor le enseña a ellos que el elemento es, hágase tu voluntad. Es el reconocimiento de los propósitos de Dios. Es comprender cuando tú entras a orar que ninguna circunstancia del día sale fuera de sus propósitos y que el propósito que Dios tiene en tu vida lo va a cumplir. El salmista podría decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Tantas expresiones en la palabra muestran la manera clara de orar. Cuando tú oras al Padre Celestial, creyendo que Él es el que cuenta con todos los recursos para poder glorificarse a sí mismo a través de tu vida. Sea el tiempo de prueba, sea el tiempo de necesidad, sea el tiempo de bienestar. Él es tu Padre y Él cuenta con los recursos para glorificarse a sí mismo. La gloria de su nombre debe ser tu prioridad. Y la comprensión clara del propósito de Dios sobre tu vida, hágase tu voluntad, debe ser el patrón de la oración. No es mi voluntad como lo hizo Jacob, es la tuya. Resulta ser que él pretendía hacer un pacto imponiéndole a Dios que le pudiese satisfacer en todo su camino ya predispuesto. Y entonces, si obraba bien, lo iba a reconocer Dios. Nefasto. La oración de un hijo del reino es la oración de aquel que exalta la voluntad de Dios por sobre la nuestra y que se rinde en humillación, expresándole a Dios que estamos totalmente dispuestos a que su voluntad sea cumplida en nosotros. En tercer lugar, Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es el reconocimiento de la provisión de Dios. Un Dios que provee es el Dios que quita de nuestro corazón toda ansiedad. Por eso Pablo mismo enseña a orar. Por nada estéis afanosos. Filipenses 4. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo. El reconocimiento de su paternidad, la prioridad de glorificar su nombre, el reconocimiento de su voluntad sobre tu vida y la exaltación de su provisión. Si Él viste a los árboles, a los lirios, a los pájaros, si Él le da de comer a ellos, ¿cuánto más a nosotros, hombres de poca fe? Y en último, el Señor les enseña, no nos metas, perdona todas nuestras ofensas. Es la exaltación del perdón de Dios. Es exactamente lo que llevó a Daniel a pedir perdón y a confesar su pecado. Esta oración aprobada contiene justamente el elemento que el Señor les enseña. Es el de reconocer que Dios es la autoridad definitiva, el justo juez. Y es entrar en humillación reconociendo nuestro pecado y reconociendo que Él perdona. Él es el Dios perdonador. En quinto lugar, no nos metas en tentación. Exalta la protección de Dios. Dios es el Dios que protege, que ampara, que cubre sobre el ataque que hay de las potestades que son ocultas y que son dañinas y opositoras. Él mismo es el que nos ampara, el que nos libra, Él es el que nos cuida y esta es la exaltación a la protección de Dios. Y lo último que el Señor enseña como elemento de la oración aprobada, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, y exalta la preeminencia de Dios. Este hijo que ora
el hijo del reino, el que es miembro de la comunidad del nuevo pacto, del reino de los cielos, debe entender que la oración aprobada contiene estos elementos: una exaltación clara a la paternidad de Dios, una exaltación clara al nombre de Dios, el conjunto de sus atributos, una exaltación clara a la voluntad de Dios, es su voluntad sobre la mía, una exaltación clara a la provisión de Dios como el Dios que sostiene a su pueblo hasta el final, una exaltación clara del perdón de Dios como aquel que mantiene la relación y que perdona nuestros pecados, una exaltación clara a la protección de Dios y una exaltación clara a la preeminencia de Dios. Y por último, quiero compartir contigo los resultados de la oración aprobada. Si tú vas al pasaje, vas a encontrar lo que encontramos en el libro de los Hechos. En el capítulo 1 encontramos justamente que ellos permanecían unánimes orando al Señor. Y en el capítulo 2, el versículo 42 nos habla del secreto justamente del poder en la iglesia en Jerusalén. Y nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pablo está justamente experimentando esta cultura de oración en la misión. Y el resultado es claro en su vida y lo podemos experimentar en el pasaje que hemos leído. Fíjate lo que dice el versículo 6. ¿A dónde te lleva una vida de oración aprobada? La que contiene los elementos que hemos revisado en la enseñanza de Jesús. El versículo 6 del capítulo 21 te dice: se pusieron de rodillas en la playa, el 5, y oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Tú quieres tener una buena relación con tus hermanos, debes tener una vida de oración. La oración favorece la unidad congregacional. La oración es la que te vincula justamente de una manera apropiada con tus hermanos. Hay un calor fraternal. Es el que Pablo le habla en Romanos capítulo 12 versículo 10 a la iglesia y les dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. No se aman los hermanos cuando no oran. En segundo lugar, el versículo 13 dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Allí están los hermanos suplicándole porque lo aman, suplicándole que no vaya a Jerusalén, porque el Espíritu indicaba que le esperaba prisión y que le esperaba persecución y que lo intentarían matar. Y él les dice: ¿qué hacen ustedes? Me quiebran el corazón, dejen de llorar, yo estoy enfocado en Cristo. Esa es la vida que resulta de una vida de oración aprobada. Es la disposición al padecimiento. Es una vida enfocada a expandir el reino a costa de lo que sea. ¿Tú quieres ser un cristiano de oración? Debes copiar la vida de Pablo. Es necesario que entiendas que la disposición de él a padecer por Cristo a costa de lo que sea es por su relación con Dios. Una vida de oración que adora, que reconoce que su vida es Dios. Él lo puede decir en Gálatas: para mí el vivir es Cristo. Yo todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una vida que es consecuente a la práctica de la oración aprobada. Y por último, y para terminar, tú puedes leer el versículo 36 al 40, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Yo te pido que te hagas una imagen de esto. Toda una ciudad detrás de una persona,
con un cuerpo de soldados del ejército que lo están protegiendo, librando de la muerte. ¿Viste cuando hay alguna persona violadora, alguna persona que está en un delito y que todo el pueblo se junta a las puertas de los tribunales o en la comisaría en donde está guardado, y cuando está por salir tienen que poner a grandes policías con escudos que cubran la vida del malviviente porque el pueblo lo quiere linchar? Esa es la imagen que la Biblia está transmitiendo. Los soldados alzando a cococho a Pablo, llevándolo en alto, protegiendo esos hombres gigantes preparados para la guerra, protegiendo a Pablo del linchamiento del pueblo. Muera el pueblo, que muera Pablo. Eso gritaba el pueblo. Sin embargo, el versículo 39 dice: entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. El pueblo lo quería matar. Él les quería predicar. Esa es una vida de oración. Y permitime que te diga lo que pasó con esta ciudad convulsionada en la que participa el ejército para poder dirimir la sedición. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y escucha esto: y hecho gran silencio. ¿Qué se hace suponer que estuvo obrando aquí? Para que realmente un pueblo enardecido, con un deseo de linchamiento, se quede mudo. ¿Tú quieres entender cómo podemos expandir el reino de los cielos? Debes saber que hay poder en una vida de oración. No es poder del hombre. Es que la oración fue diseñada para la gloria de Dios. Dios muestra su poder en el cristiano que ora. Pablo hizo silencio, pidió silencio con sus manos, y el pueblo le obedeció. El mismo pueblo que venía gritando desaforado que muera, se quedó mudo. No podemos enfrentar la misión sin oración. Y debemos entender que la oración no es la oración egoísta, egocéntrica, la que muchas veces estamos acostumbrados a practicar, la que está tratando de poner a pruebas permanentemente a Dios para que haga nuestra voluntad y nos satisfaga de todo lo que queremos y necesitamos. Es la proclamación de su gloria en oración la que revela mi relación con Él, la que le exalta, la que verdaderamente es aprobada y por la cual Dios obra, dándole a la iglesia verdadera buena relación, unidad, llenando a los creyentes de disposición al padecimiento y dándoles poder para enfrentar todo ataque, toda opresión que surge de la misión. Amado, yo te llamo en esta mañana a una vida de oración. Una vida de oración que contiene verdaderamente el pedido de perdón ante el Señor por no estar orando bien. Y que el Señor, en su gracia, nos lleve a vivir una vida de oración aprobada para la gloria de nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú, Señor, nos has llevado por el pasaje a observar cómo este hombre de oración pudo expandir el reino de Dios, no solamente mostrando su amor fraternal, su buena relación para con los hermanos, su disposición al padecimiento, su disposición a dar su vida por Cristo, sino también cómo tú respaldaste su misión con tu poder para que pueda salir, Señor, triunfante y victorioso aún de la persecución y del peligro de la muerte. Señor, queremos en esta mañana aprender a orar. Queremos, Señor, en esta mañana rendirnos en adoración a ti, proclamar la gloria de tu nombre. Tú eres el Dios eterno, todopoderoso. Tú eres el Dios
que eres omnipresente, omnisciente. Tú eres santo, tú eres fiel, eres misericordioso y queremos postrarnos ante ti y adorarte, reconocer que solo somos polvo, soplo que va y que no vuelve, que necesitamos en esta mañana tu perdón, porque somos pecadores rebeldes y que queremos exaltarte a ti y que deseamos que nuestra vida solo cumpla el propósito de tu voluntad, para que el resultado de nuestra vida sea solo la gloria de tu santo y bendito nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.